Salve amantes de la historia y sed bienvenidos al nuevo programa de Cliófilos, un paseo por la historia. En el programa de hoy os traemos nada más y nada menos que una colaboración en YouTube. Sí, amigos, porque también existe el canal de YouTube en Cliófilos, no os olvidéis. Pues bien, bromas aparte, hoy vengo bien acompañado por nuestro amigo y colaborador Asarquero. ¿Cómo estás, compañero? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, os explicaré un poco cómo funcionará esto. Esto que estáis viendo, este vídeo, se trata de una colaboración con Asarquero, que ya lo hemos visto, y también con el canal de la comunidad ROM2 Hispania. Esta colaboración constará de 3 vídeos en los cuales haremos un repaso, digamos, a un momento muy interesante de la historia, que es la crisis del siglo III. Estamos hablando del momento en el cual Aureliano llega al poder y también sale del poder, ya lo veremos. Y además hay dos principales secesiones en el imperio, el reino de Palmira y el reino gálico. Así pues, nosotros haremos en este canal el Imperio Gálico. El de Asarquero tratará un poco el reino de Palmira y el canal de la comunidad tratará la Roma de Aureliano. Así pues, empezaremos, sin más dilación, con este documental que hemos hecho al estilo de Asarquero, esperemos que os guste, sobre el Imperio Gálico. Año 260. El Imperio Romano se encuentra en una profunda crisis político-militar, especialmente en las zonas de frontera. El emperador Valeriano ha sido hecho prisionero por los persas de Sapor I después de una campaña desastrosa, y su hijo y coemperador está centrado en repeler los ataques de los pueblos germánicos en el Danubio y a la usurpación de Ingenuo. Al mismo tiempo, los francos han cruzado el Rin y se han dispersado por las Galias, devastando las provincias de Germania Inferior y Bélgica. Y los alamanes han roto el limes en Germania Superior y Raetia, y empiezan a saquear los Agri de Cumates. Además de todo esto, el fenómeno de los ataques por mar, especialmente de los francos, afectó a territorios no tan fronterizos, ya que estos encontraron un punto débil en el sistema defensivo romano, el Mar del Norte. Si bien la piratería era un fenómeno conocido en el área, como lo demuestran las incursiones de catos y caucos a finales del siglo II, en el siglo III adquirió una nueva dimensión, primero con los francos y posteriormente con los sajones. Ante todo esto, Galieno respondió desguarneciendo parcialmente estas posiciones para reforzar militarmente la zona danubiana. Alrededor del año 260 aparece en la historia Marco Casiano Latinio Póstumo, un hombre de origen humilde, posiblemente de origen provincial galo o germano, un militar experto en combatir contra los germanos de Allende el Rin, y por ello bien considerado en la corte imperial. Tenía encargada aparentemente la defensa del norte de las Galias y las Germanias, quizás con el cargo de gobernador de la Germania inferior. Otras fuentes indican que Póstumo fue uno de los militares expertos que se colocaban como gobernadores o praesides ecuestres en las provincias fronterizas. Póstumo respondió, pues, al desguarnecimiento de su provincia con el levantamiento y creación del llamado Imperio Galo. La aparición del Imperio Galo respondió a la imperiosa necesidad de asegurar la defensa y los intereses de la población galo-romana amenazados principalmente por pueblos germánicos. A la vista de la impotencia militar de un poder fuertemente centralizado y con muchos frentes abiertos y activos que no podía atender debidamente. La usurpación de Póstumo debería contemplarse como una convergencia de diversos factores, internos y externos, a la provincia de la Galia, que había vivido un florecimiento económico y social en la primera mitad del siglo III y que, pese a los rigores de la segunda mitad, se mantuvo en cierto modo. Los esfuerzos de Póstumo por restablecer la estabilidad en el interior de las Galias, asestando duros golpes a los pueblos germánicos hasta conseguir su exterminio o rechazarlos más allá del limes, lo prueba un altar del año 260, que nos cuenta una de las muchas batallas que tuvieron lugar en aquella campaña. El 24 de abril del 260, soldados romanos comandados por Póstumo interceptaron en la provincia de la Raetia, en los Alpes, un ejército de germanos que volvían de saquear Italia, y después de 2 días de combates los pusieron en fuga. Gracias a aquella victoria, consiguieron recuperar un gran botín y liberar varios miles de prisioneros romanos, miembros de las milicias locales que se habían opuesto a los invasores. Póstumo gobernó entre el 260 y el 269, y estabilizó el frente occidental, como indican las fuentes. Un elemento arqueológico que indica de manera indirecta los períodos de inestabilidad política y militar son los tesorillos enterrados,
que indican los momentos donde no era seguro tener las posesiones de valor a la vista. Durante el reinado de Póstumo hay pocos tesorillos costeros, algo que indica que la amenaza pirata se redujo a partir del 261. Hacia el 265 llegó a un acuerdo con Galieno, por el que recibía una cierta legitimidad por parte del emperador y quedaba como defensor de sus territorios, aunque la realidad era que Galieno no podía retomar el control de la Galia militarmente. Durante su reinado, quizás el 261, podría haber efectuado una expedición naval por el Mar del Norte, que eliminó parcialmente la amenaza de la confederación de los francos. Ya en vida, y atendiendo a la corta esperanza de duración en el trono que tenían los emperadores de esa época, asoció su joven hijo al trono como Póstumo II. Estableció para el Rin un método de fortificación conocido como defensa en profundidad, y trató de reglamentar en sus dominios la economía desestabilizada por las invasiones, dotando de nueva vida a las desfallecientes instituciones romanas, que estaban ya a punto de desaparecer. A partir de ese momento se inició la fortificación del Canal de la Mancha, lo que la Notitia Dignitatum denomina como el Litus Saxonicus. Póstumo murió juntamente con su hijo a manos de sus propias tropas el 269, después de derrotar al usurpador Ulpio Cornelio Leliano, cuando prohibió a sus tropas saquear la ciudad de Montigacum, que había sido fiel al candidato derrotado. Todos estos conflictos internos provocaron una desviación de recursos esenciales de las fronteras. Después del reinado fugaz de Mario, un personaje oscuro de escalafones bajos del ejército, Victorino llegó al poder y reinó entre el 269 y el 271, asociando a su hijo Victorino II al poder también. Durante su gobierno se perdieron las provincias de Hispania y Britania, ocupadas por su predecesor, que pasaron a manos del emperador Claudio II. Victorino mantuvo la política defensiva de Póstumo, si bien la inestabilidad aumentó enormemente. Hay que destacar las acciones de una mujer, Victoria, la madre de Victorino, que consiguió que el Senado gálico deificase a su hijo y que emplazase al poder a un protegido familiar, Tétrico. Los verdaderos problemas llegaron con Tétrico, que reinó entre el 271 y el 274, que evidentemente asoció al poder a su hijo Tétrico II, cuando se disparó el problema bárbaro, especialmente por parte de los alamanes. No obstante, los problemas internos siempre afectaron a los emperadores gálicos. Un ejército ingobernable, rebeliones a decenas, además de la presencia amenazante del imperio legítimo. Esa situación se fue deteriorando hasta llegar a la gran crisis del 275, cuando aparentemente más de 60 ciudades de la Galia fueron tomadas por bárbaros. Todo esto hizo que Tétrico se rindiera sin luchar a Aureliano y le entregase sus territorios. Aunque les tocó pasar por la nada agradable tesitura de participar como simples trofeos en el impresionante triunfo celebrado por Aureliano en la ciudad de Roma, desfilando como prisioneros junto a la célebre Zenobia. Posteriormente los tétricos recibirían el perdón y se les permitió conservar sus vidas y haciendas para retirarse a una apacible vida campestre. Tampoco debe descartarse, del mismo modo, que dentro de las razones de ambos personajes para comportarse de tal manera, se hallase un verdadero y profundo sentido de la responsabilidad y la lealtad a Roma, a una Roma eterna, en la que sin duda creían venerando la idea de la inmortalidad de su imperio, asegurado y reflotado por fin gracias a la mano de hierro de Aureliano. Cabe destacar que las monedas acuñadas por estos emperadores no fueron retiradas de la circulación, sus inscripciones no fueron destruidas y tampoco sufrieron las correspondientes damnatio memoriae que en estos casos esperaba inevitablemente a los usurpadores derrotados. De este modo, el imperio gálico llegó a su fin, después de entre 14 y 16 años de existencia. Un estado independiente que, según la visión de algunos, incluso podría haber amenazado la supervivencia de la misma Roma, aunque actualmente la investigación especializada tiende a inclinarse por todo lo contrario. Una vez realizada tal gestión y privada a la fuerza occidental de sus cuadros de oficiales y de sus mandos, debemos suponer que casi en su totalidad, las tropas del emperador procedieron a trabar combate con ellos. No parece que se tratase de una campaña militar como la de Galieno años antes. Las legiones salieron de Italia en perfecta formación, aparentemente con el fin de librar una gran batalla y eliminar a un usurpador, aunque éste ya se había rendido a Aureliano. Llegando a la Narbonense, donde ya años antes Claudio II había asentado un destacamento militar de información, control y vigilancia por pura precaución, las tropas de Aureliano entraron después en Lyon,
retomando la ciudad sin ningún incidente y marchando por el valle del Marne llegaron hasta el Mosela y Treveris, donde los tétricos tenían su capital y donde se encontraban sus fuerzas militares principales. Ambos emperadores salieron al encuentro de Aureliano, bajando hacia el sur, y en este punto desaparece casi toda nuestra información. Los escasos detalles que nos ofrecen las fuentes indican más bien una situación muy parecida a una emboscada, con lo que debemos suponer que el ejército de Aureliano sabía, o suponía, exactamente el itinerario de sus adversarios y aguardaba para finalmente entrar en acción aprovechando algún pasaje favorable, hasta que las legiones gálicas fueron dirigidas hacia allí. No obstante, la realización de tal plan tuvo que requerir una considerable dosis de sangre fría, pericia militar y al mismo tiempo una cuidadosa sincronización de movimientos, por lo que solo podemos lamentar nuestra carencia de un relato más extenso y pormenorizado de dicho episodio bélico. En cualquier caso, esas tropas cayeron en la trampa y fueron completamente destruidas, según nuestras noticias. Ello no nos debe hacer creer que la aniquilación fuese completa. Poco se sabe realmente de este estado por la escasez de testimonios escritos de valor que nos aporten datos complementarios, y las fuentes que lo hacen es vagamente y solo para elogiar continuamente las capacidades militares y políticas de sus emperadores. Además, la arqueología, la epigrafía y la numismática no son de demasiada ayuda debido a la damnatio memoriae que sufrieron la mayoría de inscripciones. Tampoco queda claro si Póstumo quería discutir el poder legítimo a Galieno o simplemente quedarse con el gobierno de una parte del imperio, es decir, si era un movimiento separatista. Hay que remarcar que el imperio gálico estaba profundamente enraizado en la Galia, pese que en algunos momentos abarcara también Britania e Hispania. La realidad es que el apoyo que tuvo por parte de la población fue relativamente amplio, basado en las ansias de tranquilidad y paz, algo que los emperadores gálicos intentaron mantener. La aparición del Imperio Galo no puede ser vista como un movimiento separatista, hecho que queda demostrado por la actitud de Tétrico, el último de los usurpadores, que en el 274 se entregó a Aureliano una vez que la administración imperial pudo hacerse cargo de la situación. Pues bueno, hasta aquí ha llegado la primera parte, la parte sobre el Imperio Gálico, que no olvidéis que forma parte de una colaboración a 3 bandas, con Asarquero, con la comunidad Rom2 Hispania y con nuestro canal, Cliófilos, un paseo por la historia. Así pues, esta publicación se hará juntamente con otras 2 que ya se han publicado en ese momento, así que os recomendamos que vayáis a visitarlas. Os dejaremos los enlaces en la descripción y no podemos hacer nada más sino deciros que, como siempre, que os suscribáis, que comentéis vuestras opiniones, ideas, algo interesante que nos queráis transmitir o incluso correcciones, siempre bien justificadas. Sabéis que en este canal son muy bien recibidas. Así que nada, nos vemos y también nos escuchamos en la próxima entrega de Cliófilos, un paseo por la historia.